Entonces, como Napoleón no pudo conquistar los mares, no pudo llegar a Inglaterra por mar, lo que intentó hacer fue dominar, conquistar políticamente, o sea, conquistar militarmente, para obtener un dominio político de todo el continente europeo. Esto lo estudiamos con las campañas napoleónicas y con los resultados que tuvieron. Ahora, la cuestión fue la siguiente. Napoleón no por eso, no por pensar en el continente europeo, dejó de lado, dejó de pensar en Inglaterra. Pero entonces con Inglaterra estableció una nueva táctica, una nueva estrategia, mejor dicho. Lo que quiso hacer fue lo siguiente. Dijo, bueno, está bien. Mira, yo no te puedo conquistar, no te puedo invadir por tierra. Militarmente no te puedo dominar. Entonces tengo que tratar de hacerte daño de alguna otra manera. ¿Cuál fue la manera con la que encontró o la que intentó hacerle daño? Con lo que se llamó el bloqueo continental. Recuerdan que nosotros estudiamos antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución de Estados Unidos, estudiamos la Revolución Industrial. Entonces Inglaterra en este momento estaba teniendo un boom económico tremendo. Tenía un montón de fábricas, empezaban las industrias, sobre todo las textiles, a desarrollarse. ¿Y cuál era la chispa, como decía Hobsbawm? ¿Cuál era la chispa de esta Revolución Industrial? Juntamente las ventas al exterior, el mercado exterior, las ventas afuera de Inglaterra. Entonces lo que quiso hacer Napoleón fue justamente ahorcar, fue justamente terminar con ese mercado exterior que tenía Gran Bretaña. El bloqueo continental napoleónico establecía que toda Europa, o sea, toda la zona dominada por Francia, que en ese momento se empezó a expandir después de Austerlitz y todas las batallas de la campaña de 1806, toda Europa continental no podía comprarle absolutamente nada a Inglaterra, no podía comprarle absolutamente nada. Entonces los ingleses podían producir mucho, pero si nadie les compraba, ¿para qué les iba a servir? No les iba a servir de nada. Entonces, bueno, estableció esta técnica, esta estrategia, el bloqueo continental, para que los ingleses no pudieran vender nada y se debiliten económicamente. Entonces, cuando quedaban debilitados económicamente, no iban a poder mantener sus barcos. Como no iban a poder mantener sus barcos, Napoleón iba a poder después conquistar Gran Bretaña también. Entonces, bueno, esa fue la táctica que estableció Napoleón. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la corona española? ¿Qué tiene que ver todo esto con España? Tiene que ver que hubo un vecinito de España, Portugal, que rompió con este bloqueo continental. Portugal siempre, absolutamente siempre, fue muy aliado de los británicos, fue muy aliado de Inglaterra. Entonces Portugal siguió comerciando con Inglaterra. Claro, fíjense, Portugal nosotros lo vimos el año pasado cuando vimos la expansión ultramarina. ¿Se acuerdan que Portugal tiene una gran ventaja geográfica? Que es que queda bien pegadito en la parte más hacia el oeste del continente europeo. Entonces tiene salida al mar muy fácil. Esa salida al mar muy fácil que le permitió pegar la vuelta por toda África para llegar a la India, también le permitía conectarse muy rápido y muy fácil con Inglaterra. No tenía que pasar por medio de Francia. Entonces era muy difícil para controlar para Napoleón que se cumpla este bloqueo continental por parte de Portugal. Entonces Portugal comerciaba con Inglaterra, seguía comerciando con Inglaterra, y Napoleón quiso ponerle un freno a esto, quiso ponerle un alto. Y ahí es donde vienen las cuestiones importantes para la corona española. Napoleón obviamente estaba en Francia y Portugal estaba en el otro lado, en la parte más del extremo de Europa. Ahora, desde Francia, para poder llegar a Portugal, ¿por qué país tenés que pasar? Tenés que pasar por España. Sí o sí tenés que pasar por España. Entonces Napoleón en 1808 pidió permiso a los reyes de España, a Carlos IV, pidió permiso para pasar por España, solamente para pasar con su ejército. Napoleón dijo, yo en España no voy a hacer absolutamente nada. Yo quiero solamente pasar por acá para llegar a Portugal, y porque al país que quiero atacar es a Portugal, a los portugueses. Entonces, cuando Napoleón estaba pasando con su ejército, la familia real de Portugal, los Braganza, como sabían que no tenían un ejército para poder hacerle frente a Napoleón, lo que hacen es, se suben arriba de unos barcos y viajan, se van hacia América. Es la primera familia real, los primeros reyes de toda Europa que se cruzan todo el Atlántico, con lo peligroso que es ese viaje. Se cruzaron el Atlántico y fueron directamente hacia Brasil. Ya más adelante vamos a ver qué pasó y qué importancia tuvo esto para la independencia de Brasil. Entonces Napoleón, con sus ejércitos, aprovechando que
que estaba en España, intentó brindar una serie de exigencias o brindar mayor cantidad de exigencias o de peticiones para poder controlar un poco más a los españoles. Obviamente a los reyes de España esto no les gustaba, los españoles querían seguir siendo un país independiente y no dominados por Francia. Entonces lo que obligó Napoleón, obligó a hacer bueno, en el libro ustedes, en la página esa que les subí, lo tienen como la farsa de Bayona, también conocida como las abdicaciones de Bayona. ¿Qué significa esto? Muy amablemente, muy gentilmente, con toda su artillería, con todos los fusiles de ánima lisa y ánima rayada y toda la pólvora a disposición que tenía Napoleón, lo invitó al rey de España a abdicar. ¿Qué significa abdicar? A dejar de ser el rey. Los reyes tienen una posibilidad en algunas coronas de que a la persona que le llega la corona puede decir no, yo no quiero ser rey, yo quiero abdicar, yo le paso mi corona al próximo que sigue. Entonces, repito, muy amablemente, entre comillas, Napoleón invitó a Carlos IV a abdicar, a que deje de ser rey de España. Automáticamente la corona pasaba a su hijo, Fernando VII. Entonces, Fernando VII, de nuevo, Napoleón, ese día estaba de muy buen humor. Napoleón estaba muy comprensible, entonces también lo invitó muy amablemente a abdicar también a Fernando VII. Entonces, la corona de España ya no tenía más herederos, porque Fernando VII no tenía más hijos. Entonces, Napoleón impuso como rey de España a su hermano, a José, también conocido en la literatura española, conocido como Pepe Botella. Busquen ustedes, averigüen por qué le decían así a José Bonaparte. Esta es una táctica que utilizaba mucho Napoleón. En todos los países que estaban alrededor de Francia, ponía a sus hermanos o a sus familiares o a personas de mucha confianza como reyes. ¿Para qué? Para que estos países sigan siendo independientes, pero hagan todo lo que les ordenaba Napoleón, todo lo que se ordenaba Francia. Por ejemplo, en estos momentos surge la monarquía holandesa, también otro hermano de Napoleón, o un primo, no recuerdo, creo que era un hermano, también lo pone como rey de Holanda. Entonces pone a sus familiares y a sus amigos como reyes de distintos lados para que obviamente le hagan caso a él y así de esta manera poder tener el dominio político de toda la región. Y ahí es donde viene la cuestión más importante relacionado acá con América. Por todas estas cuestiones que les expliqué de Portugal, del bloqueo continental, de Inglaterra, de las abdicaciones de Bayona, de Napoleón y todo eso que pasó todo en Europa, se relaciona muchísimo para poder entender qué fue lo que pasó con las independencias acá de América. ¿Por qué? Porque a los españoles, cuando le impusieron a este rey, los españoles ya tenían su rey, era Carlos IV, bueno, después murió Carlos IV, el rey pasó a ser Fernando VII, los españoles tenían ese rey, los Borbones, no querían ser gobernados por el hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces a los españoles se resistían a que el gobierno, que el poder quede en el hermano de Napoleón. Entonces lo que formaron, como los reyes estaban presos, Fernando VII, esto es importante, no es que los asesinó, sino que los puso presos. Los puso presos. Como los reyes de España estaban presos, todos los españoles, o la gran mayoría de los españoles, no reconocían a José Bonaparte como rey, sino que reconocían como autoridad a la Junta Central. La Junta Central era todo este consejo de ministros, ¿se acuerdan que lo estudiamos muchísimo? Que un rey no gobernaba solo, sino que gobernaba con todo un conjunto de ministros. Bien, todo este conjunto de ministros llamó a distintos representantes de distintos lados también y formaron todos una junta de gobierno, llamada también, conocida como la Junta Central. Y esta Junta Central era una junta porque era un conjunto de personas, una juntada de personas. Esta junta era la que establecía y gobernaba y mandaba las distintas leyes, pero gobernaba en nombre del rey. No es que esta junta tenía el poder para hacer lo que quería, sino que esta junta gobernaba en nombre del rey. La autoridad y el poder seguía quedando en manos del rey, Fernando VII, que en este caso estaba preso. La junta es lo que se dice, era depositaria del poder real. Si el poder fuera un objeto, no sé, acá tengo una lapicera. Si el poder fuera un objeto, o si el poder fuera una lapicera, el poder lo seguía teniendo Fernando VII, lo seguía teniendo el rey de España, pero el rey estaba preso. Entonces lo que hacía la Junta era solamente utilizaba la lapicera, pero que en la parte de acá, la lapicera diría
Fercho 7. Diría Fernando VII, esta parte de la lapicera. Significaba que el poder lo seguía teniendo Fernando VII. La Junta no podía hacer lo que quería. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Cuando los franceses se dieron cuenta, averiguaron que existía esta junta, no querían que siga existiendo, porque para los franceses el nuevo rey de España era Pepe Botella, era José Bonaparte. Entonces empezaron a perseguir a esta junta de gobierno, empezaron a perseguir a esta junta central, y la junta se empezó a desplazar cada vez más hacia el sur, más hacia el sur, más hacia el sur, y los franceses, aprovecho el color azul, que es el color de los franceses cada vez corrían más hasta llegar a la junta, hasta llegar a encontrar a esta junta. En el último momento, esta junta se instauró en una ciudad bien del sur de España, llamada Sevilla, en donde, repito, quedaba muy al sur. Y los franceses, cuando encontraron a los miembros de esta junta, obviamente los pusieron presos a todos y clausuraron la Junta Central. La Junta Central de Sevilla para el año 1810 había dejado de existir. Entonces, ahora, la pregunta era la siguiente. Si el poder, que lo estamos representando en esta lapicera, si el poder que era de Fernando VII, el poder había pasado a la Junta, esta Junta, yo les dije, esto es muy importante, no podía hacer lo que quería, era simplemente una depositaria del poder, solamente lo podía administrar, pero no se lo podía pasar a otra persona, no se lo podía pasar a quien quería ese poder. Una vez que la Junta quedaba destruida, quedaba disuelta, ese poder tenía que volver al rey, Fernando VII, el legítimo depositario del poder. Ahora, cuando la Junta se disolvió y Fernando VII quedaba preso, ¿qué pasa con el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Lo tiene el nuevo rey de España, que era el hermano de Napoleón Bonaparte? ¿O a dónde va ese poder? ¿Qué es lo que se puede hacer con ese poder? Todas esas preguntas empezaron a surgir en lo que se llamó la Semana de Mayo de 1810, cuando llegó a Buenos Aires un barco con la noticia, con la información: che, me acabo de enterar, me acaban de decir que la Junta de Central dejó de existir. Ese poder del rey que lo tenía la Junta, ya no lo tiene más la Junta. Y el rey sigue preso. Y entonces, ¿el poder qué pasa? ¿Quién gobierna? ¿Quién elige a los que gobierna? Todo esto va a empezar a explicar el camino de lo que fue la Revolución de Mayo, para entender el inicio del camino de la independencia, no solamente de Argentina, sino de todas las regiones de Sudamérica y gran parte de Latinoamérica.